Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665-1808. Y vamos a acabar de hablar sobre hacia la crisis del antiguo régimen en Carlos III, de la revitalización a la recesión. El gobierno de Carlos III sustituyó el consenso por el absolutismo y en el proceso remodeló la maquinaria fiscal, económica y administrativa del imperio. Esta política se mantuvo hasta 1792 y a partir de entonces los cambios políticos y la guerra internacional determinaron la adopción de una nueva política colonial consistente en la extorsión a corto plazo y en la atrofia estructural. No había ya fingimiento alguno. Las colonias estaban para ser explotadas, o en palabras de un alto funcionario, aquellos países de donde queremos sacar el jugo. Los frutos deberían haber sido importantes, pero en una de las grandes ironías españolas, el momento álgido de la industria minera de la plata y del comercio con ultramar coincidió con la destrucción del poder naval de España y con la clausura de sus rutas imperiales. Desde 1796, los gobernantes y comerciantes españoles eran espectadores impotentes, mientras los frutos del imperio iban a parar a manos de extranjeros, neutrales en el mejor de los casos, enemigos en el peor. El poder imperial de España y la defensa de América sufrieron la prueba final durante la larga guerra con Gran Bretaña, que se inició en 1796. En abril de 1797, tras la victoria sobre los españoles en el Cabo de San Vicente, el almirante Nelson acantonó una escuadra británica fuera del puerto de Cádiz e impuso un bloqueo total, mientras la Marina británica bloqueaba los puertos hispanoamericanos y atacaba los barcos españoles en el mar. El resultado fue el hundimiento del comercio. En 1796, 171 navíos arribaron a Cádiz procedentes de América con mercancías por un valor de 43,6 millones de pesos. En el 97, solo 9 navíos llegaron a puerto y el valor de los productos que transportaban no superaba los 500.000 pesos. Las exportaciones desde España a Veracruz descendieron de 6,5 millones de pesos en 1796 a 520.000 en 1797. Las colonias sufrían escasez de productos de consumo y de mercancías básicas y presionaron para poder acceder a los proveedores extranjeros. Los comerciantes de Cádiz insistían, por su parte, en conservar el monopolio. Mientras, el gobierno español trataba de resolver el dilema, la decisión le vino impuesta. En marzo de 1797, funcionarios españoles en Cuba, ante la demanda de esclavos y de alimentos, tomaron la iniciativa y abrieron La Habana a los barcos norteamericanos y de otros países neutrales. Así, España se vio obligada a hacer las mismas concesiones a toda Hispanoamericana para evitar el peligro de perder el control y los ingresos. Como medida de emergencia, un decreto del 18 de noviembre de 1797 permitió un comercio legal, sometido a fuertes impuestos, con Hispanoamérica en barcos neutrales o en términos oficiales, en buques nacionales o extranjeros, desde los puertos de las potencias neutrales o desde los de España, con retorno preciso a los últimos. Durante los 18 meses siguientes, barcos neutrales de Europa y América fueron autorizados a atracar en los puertos coloniales españoles a los que anteriormente se les había prohibido acceder. Fue un cambio radical y una indicación de la crisis comercial y financiera de esos años. Los barcos neutrales eran prácticamente los únicos que comerciaban, el único vínculo entre las colonias españolas y los mercados. Los resultados fueron tan reveladores como las prohibiciones anteriores. Bajo el comercio neutral, las importaciones de Veracruz se elevaron de 1,7 millones de pesos en 1798 a 5,5 millones en 1799 y las exportaciones de 2,2 millones a 6,3. Estas concesiones se hicieron de mala gana. El gobierno español intentó convencerse de que la existencia de productos extranjeros se bajó de precio y que acabaría con las manufacturas coloniales y dejaría el camino expedito a las exportaciones españolas cuando se firmara la paz. Pero, fundamentalmente, temía estar perdiendo el control, que los elementos neutrales eran simplemente una fachada para la actividad comercial e industrial del enemigo y que España se veía con todas las cargas y con ningún beneficio del imperio. Entretanto, los comerciantes de Cádiz y Barcelona presionaron con fuerza contra el comercio neutral y a pesar de las protestas de las colonias, el permiso fue revocado el 20 de abril de 1799. Esta medida solo sirvió para perjudicar aún más la credibilidad de España porque la revocación de la autorización fue ignorada. Colonias como Cuba, Venezuela y Guatemala continuaron comerciando con países neutrales y los barcos norteamericanos seguían transportando productos a Veracruz, Cartagena y Buenos Aires.
Los barcos españoles no podían romper el bloqueo británico y de los 22 barcos que zarparon de Cádiz en los 12 meses posteriores a la Orden de Abril de 1799, solo 3 llegaron a su destino. Fueron, pues, los países neutrales los que salvaron el comercio colonial y los que obtuvieron los beneficios de ese comercio. Su presencia también fue beneficiosa para las colonias, a las que aportaron múltiples fuentes de importaciones y una mayor demanda de exportación. El gobierno español reiteró la prohibición del comercio neutral mediante un decreto el 18 de julio de 1800, pero para entonces nadie prestaba ya atención, ni siquiera en España. La guerra determinó la sumisión. Los barcos norteamericanos cargaban en La Habana y La Guajira, desembarcaban el cargamento en los Estados Unidos y reembarcaban a España, a Cádiz, si era posible, romper el bloqueo y, en caso contrario, a otros puertos del norte de España. Este era considerado por la Marina británica indudablemente el canal más importante a través del cual nuestros enemigos consiguen recibir una gran parte del producto de sus plantaciones en las Indias Occidentales. En 1801 se concedió a Cuba y a Venezuela un permiso especial para comerciar con países neutrales y para conservar un papel de esa actividad. España quedó reducida a vender licencias a diferentes compañías europeas y norteamericanas y a individuos españoles para comerciar con Veracruz, La Habana, Venezuela y Río de la Plata. Muchos de sus cargamentos eran manufacturas británicas, que navegaban con licencia británica, española y transportando oro, plata o productos coloniales a España, a puertos neutrales o incluso a Inglaterra. El monopolio español desapareció en el periodo 1797-1801 y las colonias se alejaron del papel que habían desempeñado en el imperio restaurado. En 1801, las exportaciones de Cádiz a las colonias descendieron un 49% con respecto a las de 1799 y las exportaciones en un 63,2%. Mientras tanto, florecía el comercio de los Estados Unidos con las colonias españolas, incrementándose las exportaciones de 1,3 millones de dólares en 1795 a 8,4 en el 1801 y las importaciones de 1,7 millones a 12. Cierto que la paz de Amiens, firmada en 1802, permitió a España reanudar las comunicaciones con América. Hubo un resurgimiento del comercio en 1802 y el 4, y Cádiz recuperó mucho de sus mercados, aunque el 54% de sus exportaciones a América eran de productos extranjeros. Pero aún así era imposible revivir el viejo monopolio. Las colonias habían establecido lazos comerciales activos con países extranjeros, especialmente con los Estados Unidos, y la reanudación de la guerra con Gran Bretaña simplemente confirmó que podían sobrevivir sin España. España perdió los últimos retazos de su poder marítimo. El 5 de octubre de 1804, anticipando una guerra formal, fragatas británicas interceptaron un importante cargamento de metales preciosos procedente del Callao y Buenos Aires, hundieron un barco español y capturaron otros 3 que transportaban mercancías por valor de 4,7 millones de pesos, de los que 1,3 se teman que ir a parar a las arcas de la corona. Al año siguiente, la catástrofe fue total en Trafalgar y España se internó en un camino desconocido. Una potencia imperial sin flota, unas colonias sin metrópoli. Las importaciones de productos coloniales y de metales preciosos se hundieron por completo, y en 1805 las exportaciones de Cádiz disminuyeron en un 85% respecto a 1804. Una vez más, otras potencias y, por supuesto, el enemigo suplantaron a España. Gran Bretaña, excluida de Europa por el sistema continental de Napoleón, buscó mercados alternativos y recursos para la guerra en Hispanoamérica, lo que impulsó a un funcionario colonial a lamentarse de que los ingleses sacan de nuestras mismas posesiones el dinero que les da la fuerza con que nos destruyen. El único antídoto para el contrabando era el comercio neutral. En 1805 se autorizó de nuevo, esta vez sin la obligación de regresar a España. La navegación neutral dominaba ahora el comercio de Veracruz, aportando el 60,5% del total de las importaciones. En 1806, ni un solo barco procedente de España atracó en La Habana, y el comercio cubano estaba en manos de países neutrales, de colonias extranjeras y de otras colonias españolas. En 1807, la metrópoli no recibió remesa alguna de metales preciosos y todo parecía indicar que había desaparecido del Atlántico.
Si América podía sobrevivir sin España, no era tan evidente que España pudiera sobrevivir sin América. La consecuencia de las guerras coloniales sobre la metrópoli fue un desastre nacional. La agricultura acusó la pérdida de unos mercados vitales. En las industrias textil hubo cierres de fábricas y desempleo. Tanto los productores como los consumidores acusaron la falta de productos coloniales y la interrupción del envío de metales preciosos afectó tanto al Estado como a los comerciantes. La corona tuvo que buscar nuevas fuentes de ingresos. Desde 1799 intentó imponer economías en la administración y exigió una contribución anual de 300 millones de reales. Se lanzaron nuevas emisiones de vales reales, se exigieron impuestos más elevados y finalmente se decretó la medida desesperada de la consolidación. Para un Estado que había elaborado su presupuesto contando con los ingresos americanos, este fue el último desastre. El futuro de España como potencia colonial estaba en entredicho, destruido su modelo imperial. Si el monopolio económico se había perdido sin recuperación posible, ¿cuánto podía durar el control político? Era una pregunta que los propios españoles se habían planteado muchas veces. Por último, hablemos del modelo borbónico. La transición del sistema del consenso al del control fue parcial y prolongada. La maquinaria del absolutismo borbónico no estuvo preparada hasta 1782 y al 85, y hasta esos años tampoco la movilización de los recursos coloniales comenzó a producir resultados positivos. Es decir, 30 años después de la depuración inicial de la burocracia y 20 años después de que se decretara la libertad de comercio. La introducción plena del comercio libre se retrasó como consecuencia de la guerra, 1779-1783, pero la expansión comercial y la guerra con Gran Bretaña fueron ambas decisiones deliberadas del gobierno español que parece haber cerrado los ojos a esa contradicción intrínseca. La revitalización del imperio duró unos 15 años, durante los cuales América recibió el trato de pura colonia, a la que había que poseer, preparar y saquear. El apogeo del imperio fue seguido inmediatamente, en 1797, de la recesión causada por la guerra y de una crisis prolongada de la España emergió sin su imperio. 15 años de imperialismo restaurado no parecen un periodo suficiente largo para permitir una comparación con una centuria de consenso colonial, pero evidentemente el nuevo modelo no era superior al antiguo. La transición del imperio de los Austrias al imperio de los Borbones no fue ciertamente una transición de la inercia a la actividad, de las pérdidas a los beneficios. La negociación y el compromiso eran métodos nacidos de la experiencia y probados por los resultados que habían permitido alcanzar un equilibrio entre las exigencias de la corona y las pretensiones de los colonos, entre la autoridad imperial y los intereses americanos. Estos métodos de gobierno sirvieron para mantener la paz, y excepto en Paraguay, en 1721 al 1735, evitaron los enfrentamientos entre las élites locales y los funcionarios coloniales, y favorecieron de hecho una forma de participación americana, cuando no en el gobierno, al menos en la administración. Al mismo tiempo, España no se vio privada de los beneficios del imperio. Sabemos ahora que el periodo de depresión fue de hecho una era de abundancia y que los envíos de metales preciosos nunca habían sido tan importantes. Sin duda tenían que ser compartidos con los extranjeros, pero eso también era parte del consenso y no resultaba perjudicial para la economía imperial de la época. La colaboración de las élites locales y la continuación de los envíos de metales preciosos se conseguía pagando un precio que en realidad era satisfecho por los indios y otros grupos que formaban la mano de obra, cuyo trabajo permitía que las minas, haciendas y plantaciones fueran productivas. Ellos fueron las víctimas de la era del consenso. Pero no eran doblemente explotados como ocurrió durante el Imperio restaurado, cuando la corona añadió nuevas exigencias tributarias a las cargas que imponían sobre la mano de obra los grupos locales de intereses. El sistema de los Austrias soportó una de las crisis más graves de España, la Guerra de Sucesión, 1700-1714. Hispanoamérica, al igual que Castilla, apoyó la sucesión borbónica. La guerra dio a su población una oportunidad única para actuar con independencia, no en un sentido nacionalista, sino en el de la posibilidad de elegir, como lo hizo España. Pero las lealtades no flaquearon, y no hubo signos de que el gobierno de compromiso hubiera comprometido su lealtad. Es cierto que algunos grupos de intereses tenían reservas y temían que pudiera peligrar el sistema tradicional.
Los comerciantes y consumidores americanos, que durante mucho tiempo habían mantenido relaciones fructíferas con los ingleses y holandeses, especialmente en el Caribe, eran contrarios a la idea de un monopolio franco-español. Pero el año 1700 tuvo escasa significación para la masa de la población hispanoamericana y no había llegado aún el momento político en que circunstancias de este tipo impulsarían ideas de liberación. La administración colonial fue favorable, sin fisuras, a Felipe V, aunque solo fuera porque representaba la legitimidad política. Incluso en México, donde hubo signos, aunque débiles, de la existencia de una oposición austriaca, la transición hacia un virrey nombrado por los Borbones se realizó sin graves conmociones. En el frente económico, una combinación de capacidad burocrática, iniciativa de los comerciantes y apoyo naval francés permitió mantener abiertas las rutas del Atlántico, y a pesar del poder marítimo de los aliados, las colonias no quedaron en ningún momento aisladas de su metrópoli. En resumen, el marco del gobierno colonial permaneció intacto. El sistema de consenso soportó la prueba de la guerra y la crisis de la sucesión pudo ser superada. Muy diferente era la situación un siglo después. Ciertamente sería ahistórico establecer un paralelismo demasiado estricto entre la respuesta de Hispanoamérica a la guerra de sucesión y su respuesta a las guerras napoleónicas. El transcurrir de una centuria había modificado sustancialmente el contexto político, económico e ideológico, introduciendo una serie de factores causales inexistentes en 1700. Pero uno de los elementos que estuvieron presentes en Hispanoamérica desde 1808 fue el hecho no de poder contar con la colaboración de los grupos locales de intereses como consecuencia del nuevo sistema de gobierno impuesto a partir del decenio 1750. Al modificar las reglas del juego político, Carlos III y sus consejeros ignoraron la historia. Era imposible restablecer intacta la relación anterior a la época del consenso. El periodo de gobierno, de compromiso y de participación local había dejado un sedimento histórico que no era posible borrar. El consenso, o su recuerdo, formaba parte de la estructura política de Hispanoamérica. Una serie de acontecimientos habían sucedido del siglo XVII. Las oligarquías locales no funcionaban de la misma manera que sus antecesores. La sociedad colonial se hallaba encerrada en la administración real. En el proceso, los grupos de intereses reforzaron su condición de explotadores y comenzaron a verse como parte de la élite imperial, con derecho a compartir los beneficios del imperio. Sus exigencias sobre la mano de obra india no eran compatibles con las nuevas cargas que la corona impuso a los contribuyentes indios en los decenios posteriores a 1750. Se produjo entonces una competencia entre explotadores. En las postrimerías del siglo XVIII, Hispanoamérica fue escenario de posturas irreconciliables. Por parte americana, intereses atrincherados y expectativas de promoción. Por parte española, mayores exigencias fiscales y menos concesiones políticas. El enfrentamiento parecía inevitable. El proceso de afirmación del Estado borbónico, de restricción de la participación americana y de fiscalidad creciente encontró oposición. La resistencia a las innovaciones del gobierno y al abuso del poder encontró expresión en la protesta y la rebelión, que culminaron en las revueltas de Perú, Nueva Granada y de Venezuela, en 1780 y 81. No fueron tanto movimientos populares como coaliciones de grupos sociales, criollos, mestizos e indios, que en un principio encabezaron los criollos para abandonarla después, alarmados por la violencia procedente desde abajo. La diferencia entre el viejo y el nuevo imperio no era simplemente la que existía entre la concordia y el conflicto. Aun después de los conflictos civiles del siglo XVI, la burocracia española tuvo que vivir en medio de la oposición, la violencia y el asesinato. Pero las rebeliones a gran escala fueron características del segundo, no del primer imperio, y eran una respuesta al absolutismo por parte de aquellos que habían conocido el consenso. La historia colonial presenta siempre problemas de nomenclatura. El término modernización tiene significados distintos para gobernantes y gobernados. Para las sociedades coloniales, la modernización significaba mayor autonomía, no el avance del Estado imperial, y desde ese punto de vista la política de los Borbones era retrógrada. Para la metrópoli, la modernización se personificaba en un intendente español, en un burócrata profesional, un generador de recursos, un recaudador de impuestos. También desde esta posición hay que plantear un interrogante sobre la política borbónica. Si el nuevo imperialismo era negativo desde el punto de vista político, ¿tenía sentido desde el punto de vista económico? La política de compromiso, que había permitido a los españoles y a los extranjeros quebrantar las normas del comercio y la navegación, eran fruto de dos situaciones o debilidades endémicas en España.
la inexistencia de una industria nacional para abastecer el mercado colonial y la ausencia de una marina para defenderlo. La nueva política de libertad comercial dependería igualmente para su éxito de esos factores esenciales. Los políticos españoles parecían creer que tanto la industria nacional como el poder marítimo se desarrollarían al mismo tiempo, o tal vez como resultado del comercio libre. Pero eso no ocurrió, y faltaban los requisitos necesarios para la nueva política. La consecuencia fue que en tiempo de paz España perdió una gran parte del mercado colonial que quedó en manos de países extranjeros y que en tiempo de guerra fue excluida prácticamente del mercado por el poder marítimo extranjero. Seguía existiendo el auge de la minería, legado de la planificación del Estado, pero más aún de la perspicacia de los hombres de negocios y sobre todo de los mitayos y los trabajadores de las minas. Aquí, el Estado podía dificultar o promover. A partir de 1796, cuando la guerra con Gran Bretaña interrumpió el abastecimiento de mercurio desde España, los mineros sufrieron graves pérdidas. En general, el Estado borbónico fue el heredero más que el creador de la riqueza colonial.